Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Cuando comencé este relato estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie, pero diré la verdad, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, aunque sea una sola persona. Aunque debo decir, existió una persona que podría entenderme. Fue, precisamente, la persona que maté. En el Salón de Primavera de 1946 presenté un cuadro llamado Maternidad. Arriba, a la izquierda, a través de una ventanita se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Nadie se fijó en esta escena, con excepción de una sola persona. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro y miró fijamente la escena de la ventana, y mientras lo hacía, tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. La observé todo el tiempo con ansiedad. Durante los meses que siguieron, solo pensé en ella, en la posibilidad de volver a verla. Una tarde por fin la vi por la calle. La reconocí inmediatamente. Sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella durante esos meses. Imaginé tantas cosas que al verla no supe qué hacer. Quizás sintió mi ansiedad, mi necesidad de comunión, porque por un instante su mirada se ablandó y pareció ofrecerme un puente, pero sentí que era un puente transitorio y frágil, colgado sobre un abismo. Reflexioné mientras corría a su casa. Cuando llegué al 5.º piso me di vuelta y vi a un hombre que tenía los ojos abiertos. El señor Allende, esposo de María. Yo estaba como una estatua. Sacó una carta de un bolsillo y me la alcanzó. Yo temblaba. Abrí el sobre, saqué la carta. Decía una sola frase: yo también pienso en usted, María. Mi cabeza era un pandemonio, una cantidad de ideas, sentimientos de amor y de odio, preguntas, resentimientos y recuerdos se mezclaban y aparecían sucesivamente. Saqué la carta del bolsillo y la volví a leer. Esa simplicidad me daba una vaga idea de pertenencia, una vaga idea de que la muchacha estaba ya en mi vida y de que, en cierto modo, me pertenecía. Allí no existía otro, estábamos solos nosotros dos, como lo intuí desde el momento en que ella miró la escena de la ventana. Amaba desesperadamente a María y, no obstante, la palabra amor no se había pronunciado entre nosotros. Durante más de un mes nos vimos casi todos los días. No quiero rememorar en detalle todo lo que sucedió en ese tiempo, a la vez maravilloso y horrible. Lejos de tranquilizarme, el amor físico me perturbó más, trajo nuevas y torturantes dudas, dolorosas escenas de incomprensión, crueles experimentos con María. Las horas que pasamos en el taller son horas que nunca olvidaré. Mis sentimientos, durante todo ese periodo, oscilaron entre el amor más puro y el odio más desenfrenado, ante las contradicciones y las inexplicables actitudes de María. De pronto me acometía la duda de que todo era fingido. Aparentaba sentir un verdadero y casi increíble placer. Mis interrogatorios, cada día más frecuentes y retorcidos, eran a propósito de sus silencios, sus miradas, sus palabras perdidas, sus amores. Eran las personas desconocidas, las sombras que jamás mencionó y que sin embargo yo sentía moverse silenciosa y oscuramente en su vida. Las peores cosas de María las imaginaba precisamente en esas sombras anónimas. Algo se había roto entre nosotros. La tristeza fue aumentando gradualmente. Durante mucho tiempo estuvimos en silencio, oyendo el furioso batir de las olas abajo, sintiendo en nuestros rostros las partículas de espuma. Todo me parecía fugaz, transitorio, inútil, impreciso. Mi cabeza no funcionaba bien y María se me aparecía una y otra vez como algo incierto y melancólico. La tristeza fue cambiándose en ansiedad, el odio contra María, el odio contra mí mismo y mi aletargamiento en una repentina necesidad de correr a mi casa. Era como si los dos hubiéramos estado viviendo en pasadizos o túneles paralelos, sin saber que íbamos el uno al lado del otro, como almas semejantes en tiempos semejantes, para encontrarnos al fin de esos pasadizos, delante de una escena pintada por mí, como clave destinada a ella sola, como un secreto anuncio de que ya estaba yo allí y que los pasadizos se habían por fin unido, y que la hora del encuentro había llegado. Quizá había risas cruzadas con otro, y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía, y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra yo había visto a una muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles. ¿Y no sería yo el imbécil, el ridículo hombre del túnel y de los mensajes secretos? Mi corazón comenzó a latir con dolorosa violencia. Desde mi escondite,
entre los árboles, sentí que asistiría, por fin, a la revelación de un secreto abominable pero muchas veces imaginado. Entré a la galería interior y busqué su dormitorio. Temblando, empuñé el cuchillo y abrí la puerta, y cuando ella me miró a los ojos alucinados, yo estaba de pie. Llorando, le clavé el cuchillo en el pecho. Un súbito furor fortaleció mi alma y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Escapé a la calle por la escalera. Me poseían el odio, el desprecio y la compasión. Vi cómo nacía un nuevo día, con un cielo ya sin nubes. Sentí que una caverna negra se iba agrandando dentro de mi cuerpo. Al menos puedo pintar, aunque sospecho que los médicos se ríen a mis espaldas. Solo existía un ser que entendía mi pintura. Mientras tanto, estos cuadros deben confirmarlos cada vez más en su estúpido punto de vista. Y los muros de este infierno serán, así, cada día, más herméticos. El libro El túnel es un claro ejemplo de cuando unas palabras te pueden transmitir tantos sentimientos. En cada capítulo se podía sentir ese sentimiento de amor, de rabia, súper fácil, y fue algo lindo porque tú como lector te sentís identificado en algunas acciones, o simplemente te sentís muy metido en el libro que querés tú mismo vivir y advertir a los personajes que no hagan las cosas, pero fue un gran libro. A mí me encanta la forma en la que redacta Ernesto Sábato, principalmente el libro El túnel. Lo sencillo que me resultó comprender la esencia de cada personaje y de lo que quiso transmitir y expresar el autor en su obra El túnel. Para mí el libro de Ernesto Sábato fue toda una odisea de sentimientos. Me hizo sentir muchísima ira al final porque te queda como ese anhelo como de venganza. El tipo le arrebató la vida a la chava. Realmente siento yo que es una historia que te deja muchas cosas, te pone a pensar, te pone a reflexionar. Es un total misterio desde el principio. Realmente es una historia enriquecedora, corta y enriquecedora, que te deja como picado, por así decirlo, para poder seguir leyendo toda la literatura de Ernesto Sábato y poder comprender más cómo piensa él, cómo desarrolla él sus personajes y de qué manera es que va funcionando la historia conforme a lo que él puede llegar a sentir.